Bien, buenos días. Entonces, a iniciar la jornada del día de hoy. Esperamos que con estas nuevos aportes que se hagan durante este día, podamos hacer un cierre de todas estas pistas contextuales y también teóricas que son sumamente importantes cuando uno está con toda la disposición de armar una estrategia de intervención. Entonces, no sé si ya podría empezar, no sé si ya se está grabando para que luego sus compañeros y compañeras puedan incorporarse. Sí, ya se está grabando. Perfecto, Fabián. Muchísimas gracias. Buenos días también con usted. Tania, Sandra, no les veo a todos, pero de todas maneras vamos a iniciar la clase, como les decía anteriormente, y Tania, quizás no nos habíamos visto, habíamos decidido hacer el día de hoy virtual para ayudarnos un poquito también con la conexión, ayudarnos un poco también con la posibilidad también de tener una mayor interacción con los compañeros que se encuentran siempre en virtualidad. Entonces, esperamos que nos vean sumamente bien en esta jornada, que como les decía, tiene un objetivo fundamental. Hacer este primer cierre de estas unidades que hemos estado viendo durante estos 2 días, pero que son sumamente importantes porque lo que busca son dar pistas, pistas contextuales, es decir, cuáles son esas cifras, esos datos que a la final nos sirven de argumento para nuestras estrategias de intervención. Las estrategias de intervención tienen que basarse precisamente en ese proceso perdón, en esos datos que nos muestren de alguna manera la intensidad del fenómeno del que estamos queriendo tratar o abordar. Yo creo que estos 2 días han sido fuertes de conectarnos también con esas cifras que nos dan muestra de esa intensidad del fenómeno migratorio a nivel internacional, pero también esas transformaciones y cambios que los estamos viviendo de manera fuerte y que cualquier proceso de intervención social pasa necesariamente por, primero, comprender este contexto, lo que diría Dana Haraway, entender que es un contexto situado donde las personas son reales y los territorios son concretos, es decir, es allí donde tenemos que intervenir, por lo tanto, tiene que haber una claridad absoluta en esa realidad. Hemos hecho un esfuerzo con ustedes estos 2 días de entender aquello a través de las cifras y los datos. Y seguramente ustedes durante su proceso formativo tuvieron la oportunidad también de entenderlos desde otras perspectivas, desde la cualitativa, quizás desde la etnografía, quizás de la antropología, quizás desde la sociología. Nosotros estamos tratando de entender también esa realidad social desde la economía, desde el impacto que tiene este fenómeno en los territorios, en nuestra cotidianidad. em, y que trastoca también la vida económica de los territorios y las poblaciones. Ha sido un recorrido fuerte, no es sencillo, pero también hemos incorporado desde el día de ayer, haciendo un recuento, una recapitulación pequeñita, hemos incorporado también em, estos elementos teórico-conceptuales que nos ayudan de alguna manera también a leer esa realidad social y socioeconómica, voy a ponerlo así. Nos permite tener esas pistas porque las teorías no son para casarnos con las teorías, son para que nos ayuden a tener pistas para hacia dónde caminar. Y obviamente la teoría es parte de este proceso de construcción. No se diga ustedes que en este momento mis estimados estudiantes, maestrantes, están en un proceso de titulación. La teoría se vuelve no en el elemento poco flexible, más bien todo lo contrario, se mueve en una guía, se convierte en una guía para que ustedes puedan empezar a trabajar y a repensar aquellas formas de intervenir la realidad social. Entonces, habíamos visto rápidamente algunas teorías que nos van dando pistas. Algunas nos convencen, quizás otras no nos convencen, quizás algunas son tan clásicas que olvidan algunos procesos que son claves de tipo estructural, etcétera. Entonces, hoy vamos a continuar con aquello y hacer este cierre que es fuerte para todos, pero que nos da, como les decía, necesariamente un piso desde donde empezar a repensar
a construir o de construir muchas de nuestras decisiones y también acciones. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla con la presentación para culminar la clase de ayer con esta entrada teórica de algunos elementos interesantes que todavía nos faltan abordar. Entonces, voy a compartir, me da un, tengo la pantalla, lo tenía listo ya. Bien, eh, perdónme solo un momentito, voy a hacerlo grande, perfecto, ahí estamos. No sé si tienen tal vez, antes de empezar, alguna pregunta, alguna inquietud sobre la clase, alguna inquietud sobre los contenidos, alguna cuestión sobre el proceso a seguir antes de pasar a dar inicio, ¿no? A, a los contenidos. Estamos con el chat también. Si alguien está con alguna dificultad de audio, también puede escribir al chat. Estaba justamente probándolo para que también podamos comunicarnos en caso de ser necesario. Bien, Eh, Profe, sí, hola, por favor. buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Es que usted ayer mencionó que teníamos dos lecturas, ¿cierto? Y nos propuso la de capitalismo y algo. Bueno, no pude tomarle pantallazo pues como a las lecturas. Yo ayer me desconecté un poco antes y me comentaron como que para hoy había una lectura o hay un espacio dentro de la clase para la lectura o algo así. Es que no comprendí bien esa parte. Sí, muchas gracias. Más bien, yo había pedido o había dado para la primera clase una lectura, Mm, bueno, un documento en donde hay dos lecturas que había pedido que las puedan leer para el día de hoy, ver si es que es posible hacer un poco de análisis sobre el tema de la lectura, un conversatorio, unos 10 minutos de conversatorio, porque la lectura nos permite cerrar el tema un poquito de las teorías. Sin embargo, yo no sé, ayer no pude, no me pudieron dar respuesta, no sé si Fabián está por aquí. Quizás si Sí, ustedes logran tener acceso a la información, ahí estaba justamente el documento de las dos lecturas. Entonces, no sé si es que lograron leer, más bien ustedes cuéntenme lograron hacer, no es cosa que no pase algo, no pasa nada, si es que no lo han hecho, no hay problema, podemos organizarnos tranquilamente porque son lecturas que nos van a aportar absolutamente para la clase de hoy o para las clases posteriores. Si es que no han logrado por A o B razones hacerlo, no habría problema. Retomamos la actividad el primer día de clases que tengamos nuevamente con ustedes. Porque yo no estoy sí, manejando, más bien Fabián, ahí me ayuda. sí, buenas noches, buenas noches, buenos días, estoy yo todavía Bueno, dormido. No, sí, está en la plataforma de Lenovo, está subida en la clase uno está subida las lecturas que usted pasó, exactamente. igual, y ya se subirá también el video de ayer, entonces, con todo ahí también está el material y la presentación de la clase, el material que me pasó, ahí que lo puedan Muchas revisar. gracias, Fabián. Sí, perfecto, sí, sí. Y justamente me imagino que el reto que se desconectó, allí volví a nombrar las lecturas, son estas las lecturas, para que ustedes tengan un poquito también la posibilidad de dialogar sobre algo que les llame la atención. Estas dos lecturas, sobre todo la primera, tiene una crítica al sistema capitalista que quizás se conecta con se conecta para criticar o cuestionar, voy a ponerlo así, sobre todo las primeras teorías, las clásicas, la teoría del sistema mundo que estábamos hablando ayer, la teoría de la causalidad acumulativa de la que estábamos hablando también ayer, y precisamente porque estas teorías, aunque aportaron en su momento una claridad sobre el hecho migratorio y sus causas o posibles consecuencias, olvidaron otros elementos que son fundamentales, como por ejemplo el tema de la cultura, el tema de que no es una situación coyuntural, sino estructural. Además, por ejemplo, son teorías que se basan en reconocer que hay países, por ejemplo, que están desarrollados más que otros y que quizás hoy en día eso nos permite cuestionar esas teorías. Y así se construyeron las estrategias a partir de esas teorías. Entonces, quizás estas dos lecturas tenían esta intención, ¿no? De que les den a ustedes elementos como para hoy dialogar, conversar. Pero no se preocupen si es que no lo han hecho
igual hay un trabajo para la próxima semana donde vamos a oírles a ustedes y quizás las lecturas van a servirles de aporte para construir esas actividades. Yo, ahora que estamos en virtualidad, voy a mostrarles de qué se trata la actividad para la próxima semana y si es que no ha habido el acceso todavía a las lecturas, podríamos conectar la lectura con el trabajo que van a hacer. Y con eso la próxima semana, las primeras horas sobre todo, vamos a trabajar con ustedes, que me cuenten, que me sustenten y que tengan un argumento, por ejemplo, teórico sobre lo que están yendo a proponer. Entonces, por allí podríamos ir, querida Isabel, creo que usted me habló, entonces, para que también no se preocupen de aquello. Ah, Con bueno, esto, profe. sí, no, tranquila, no se preocupe. Entonces, bien, vamos a continuar. Habíamos hecho un poquito de recapitulación aprovechando la pregunta de Isabel para continuar con la propuesta. Y habíamos estado, voy a volver acá, y habíamos estado viendo algunos elementos. Disculpe, me voy a llegar hasta casito nada más, solo para ubicarme yo también. Aquí estábamos. Habíamos cerrado hablando de estas nuevas economías en donde ya el concepto de migración empieza también a cambiarse fuertemente y a dar un giro realmente a la propuesta teórica anterior al sistema mundo, al sistema de la causalidad acumulativa, etcétera. Y empieza a dar vuelta, ¿por qué? Porque la migración asume un nuevo concepto, como por ejemplo es una estrategia familiar. Y cuando yo empiezo a conceptualizar así el fenómeno, el hecho migratorio, cambia la forma de pensar los territorios y las poblaciones que lo están viviendo, pero además incide fuertemente en las formas de intervención. No es lo mismo hablar de un hecho migratorio en donde pensamos que solamente, que es una situación en donde el migrante decide ir y se queda allá y se desconecta, y que es una decisión además individual, ¿no es cierto?, que pensar en que es una decisión familiar, que es una estrategia en muchos casos de vida, en muchos casos de lograr mejorar esas condiciones de vida, pero no es algo casual, es algo consensuado, que implica generar todas las condiciones para que esa persona o esas personas puedan salir. Entonces, estas economías, esta nueva forma de pensar la migración, incide fuertemente en los procesos de intervención social, obviamente, porque hay un reconocimiento de la estructura social más básica de toda la sociedad, que es la familia. Si hay un hecho migratorio, si hay una persona que toma la decisión de ir, eso va a incidir fuertemente no solo en el hecho de migrar, sino va a incidir fuertemente en la cotidianeidad de la familia. ¿Qué pasa con esa familia cuyo miembro decide salir al extranjero, a otro país, de su territorio? Hay una incidencia no solo para esa persona o personas, sino también para la familia. Por lo tanto, las estrategias no son unilaterales, hay que pensar desde otra perspectiva. Eso es un poco la propuesta que se plantea desde esta forma de pensar la migración que habíamos visto, fue en el último momento de la clase de ayer. Y hoy les había dicho, vamos a continuar con otras teorías que nos aportan inmensamente a pensar en el hecho migratorio y nos abre la perspectiva, nos permite ponernos otros lentes y otro enfoque que también nos va a ayudar a entender la complejidad del hecho migratorio, pero también esa diversidad de poblaciones que lo están viviendo. Y en ese marco, he propuesto hablar de la economía feminista, ¿no es cierto? Y cuál es su aporte en este contexto migratorio. Para eso he usado básicamente dos autoras. Amaya Pérez Orozco, no sé si es que la han escuchado, la han visto, han trabajado sobre ella, tal vez lo trabajaron en el módulo de género, pero Amaya Pérez Orozco, precisamente economista feminista, plantea la economía feminista. Y en su libro, quizás en el más importante, interesante, que logra conectar
toda su propuesta, su versión económica, plantea algunos tips sobre cómo podamos pensar la economía desde otras formas, otras miradas, pensar nuevos mundos, como diría Acosta también. Em, y Ana María Pérez Orozco plantea de que tenemos que empezar a pensar la economía no como este proceso de acumulación eh, de capital, sino como un proceso de sostenibilidad de la vida. Y es decir, la economía tiene que ser pensada desde aquello. Cuando yo estaba en economía, la primera clase era ¿qué es la economía? Y la economía estaba orientada, es una ciencia que estaba orientada a precisamente a satisfacer todas aquellas necesidades que estaban insatisfechas, a trabajar y a gestionar la escasez de los recursos a través de procesos de acumulación capitalista, de acumulación de plusvalía, de esa forma, voy a ponerlo entre comillas, no te dicen exploten, no, pero de esas normas sociales en donde uno es el que trabaja, vende su trabajo y el otro se apropia de esa fuerza de trabajo y lo paga a través del salario, justo, entre comillas, ¿no es cierto? Y esa es un poco la economía ortodoxa, así en términos muy básicos. Sin embargo, este proceso de acumulación no nos ha permitido igualdad, ha trastocado todos los procesos de estabilidad social, la pobreza sigue estando allí, la desigualdad sigue acrecentándose en todos los países del mundo. Por lo tanto, el proceso de acumulación no ha permitido que todos podamos estar en condiciones, en condiciones iguales. Y creo que allí, además de eso, bueno, ya no me quedo con toda la perspectiva de género, ustedes ya la manejan. Sin embargo, yo creo que este concepto de poder entender que toda estrategia económica, que todo proceso productivo, que toda actividad económica, que al final es una actividad humana, tiene que estar orientada a sostener la vida. Y cuando hablas de aquello, cambias del concepto de acumulación de capital a sostener la vida. Y sostener la vida no tiene que ver solamente con producir, tiene que ver también con sostener el capital social, sostener o fortalecer más bien las relaciones sociales, tiene también con reconocer que los recursos no son nuestros, sino somos parte de esa naturaleza, todo este concepto de naturaleza y de recursos como sujetos sociales parten también de este concepto de Amaya Pérez Orozco que habla de sostener la vida y plantea tres grandes cuestiones o aportes en su teoría que creo que los vamos a incorporar quizás en estos procesos de investigación, acción que ustedes están haciendo, porque en verdad pensar en un emprendimiento, estimados compañeros y compañeras, es fundamental, pero si es que lo hago desde esta teoría, desde esta entrada, creo que la intervención social, el emprendimiento, voy a poner el emprendimiento, asume otra característica. No es hacer el emprendimiento para ganar dinero, no, no, es para sostener esa vida. Y allí entran muchos principios de sororidad, de solidaridad, etcétera, que ya los vamos a ver. Y Ana María Orozco, como decía hace un momentito, presenta o se basa en tres conceptos súper interesantes, que es primero, es una crítica al mito o al modelo de desarrollo clásico, ¿no es cierto? Y eso también incide fuertemente en las teorías migratorias, no solo económicas, sino todas las que ustedes también seguramente vieron. Es una crítica, es un cuestionamiento al modelo y al mito de desarrollo. Plantea incluso no hablar de desarrollo, superar el tema del desarrollo y empezar a pensar en el sostenimiento de la vida. No hay países o poblaciones que se desarrollen más que otras. No debería haber. Todas deberían estar orientadas a sostener esa vida y por lo tanto hace un cuestionamiento muy fuerte al tema de la acumulación de capital como un fin mismo. Yo trabajo porque quiero acumular, yo trabajo porque quiero hacerme rico, yo trabajo porque quiero tener más. El querer hacer más es un cuestionamiento al modelo de desarrollo capitalista, proponiendo en el centro de este, más bien de este retomar o de esta decisión, la reproducción de una vida digna,
de que tengamos acceso a la educación, a la salud, a un ambiente sano, a un trabajo digno en donde podamos tener salarios justos, horas y estabilidad económica. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Ayer ya vimos los datos. La mayor parte de migrantes que están en esta migración sur-sur, en este flujo migratorio que es acelerado, que es creciente, no están en esas condiciones. ¿De qué sostenibilidad de la vida puedo yo hablar si estamos, ayer lo vimos, estamos clarísimos, la mayor parte de migrantes, por ejemplo, en este flujo migratorio sur-sur que nos corresponde, en el que estamos, están en la informalidad. Son, son personas que no están con trabajos estables, que la están sufriendo porque es el tema de la inestabilidad, no solamente económica, sino también territorial, política, social, sin poder acceder a educación, a salud. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿de qué intervenciones estamos queriendo hablar? No es solamente generar procesos de emprendimiento o generar empleos en donde la gente, hay que empezar a repensar todo el tema también de la intervención, entendiendo que no buscamos el desarrollo de la acumulación, sino y no significa sostener la vida con las justas. No, 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 no habla Ana María Pérez Orozco de ese tipo de sostenimiento, de otro tipo de sostenimiento que ya lo vamos a ver. Perdón un ratito, Caro, Caro, ¿Cómo está? Muy buenos días con todos. Primero, disculpándome, ¿no? El día de ayer por temas laborales no pude acudir, ¿no? A la clase. Sin embargo, lo que comenta usted que ha estado conversando el día de ayer sobre economía, sostenibilidad de la vida y la migración, ahí quisiera comentar algo también, que si bien es cierto la sostenibilidad de la vida, si se gestiona bien, eh, se puede no llegar a esto porque impulsa un desarrollo económico para poder reducir la igualdad social, la desigualdad social. Pero el hecho, este hecho no ha cambiado bastante en los últimos años, porque si bien es cierto, hace muchos años se hablaba de un sueño americano del cual migras a otros países para poder cumplir tu sueño de tener una casa, de tener estabilidad económica. Pero hoy en día las noticias que nos muestran es de que nuestros ecuatorianos o otras nacionalidades eh, llevan, digamos, la gastronomía o algo igual en un carrito de manera, trabajando de manera informal en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, pienso que si bien es cierto, la migración puede ayudar a reducir la desigualdad entre regiones, sectores y lugares de la sociedad, eh, también se está volviendo un caos en otros países y no se está logrando esta sostenibilidad de la vida, como que se están llevando las mismas acciones en tu país a otro país al momento de buscar la manera de salir adelante. Eso, bien, profe. muchas gracias, Caro. A mí me parece una reflexión que quizás todos estamos pensando igual. Bueno, ¿qué es esto de sostener la vida y esto? ¿Cómo es, cómo lo hacemos si las condiciones, eh, este cambio, este mejoramiento se están haciendo dentro de un sistema en donde más bien el sostener la vida no es una apuesta, es la acumulación y sigue siendo la acumulación. Entonces, no todos tenemos acceso a esos procesos de acumulación. Las condiciones para todos son diferentes. Otros han tenido, ayer hablábamos, claro, de cómo la migración para muchos ha significado una estrategia porque además ha logrado ir generando procesos. Ayer hablábamos de la acumulación, ¿no? De acumulación, de la autoperpetuación, decíamos. No nos fuimos solos, sino que además fuimos generando redes, procesos de conexión con los otros territorios, porque no es que nos fuimos y desaparecimos, es más bien todo lo contrario. Estamos allí y hemos permitido y hemos logrado conectarnos y estar allí presentes en el territorio de destino y en el de origen. Sin embargo, las condiciones en los territorios de destino, por ejemplo, no son iguales para todos. No todos llegamos en las mismas condiciones, no todos hemos logrado llegar
empleo que nos permita mejorar esas condiciones. Incluso hemos escuchado muchísimo, ¿no? Yo tengo 2 o 3 empleos para poder mandar mi ahorro al país de origen, a mi familia. O sea, siempre estamos escuchando eso y hemos sido testigos de muchísimas de historias y testimonios de cómo la gente para poder ahorrar y hoy tener algo ha sido un sacrificio enorme. Y claro, esta teoría de Maya Pérez, Amaya Pérez Orozco, y ella también, ojo, que lo reconoce, no es sencilla porque ella ni siquiera plantea continuar hablando del desarrollo, sino plantea otro tipo de salirnos de este proceso, de este concepto que nos pone, unos nos pone arriba y otros nos pone abajo. Desarrollo, unos están más desarrollados que otros. ¿Cómo empezar a pensar en estrategias que nos permitan em, ir mejorando las condiciones de vida, ni siquiera solo económicas, de vida de las poblaciones en términos generales, pero también haciendo énfasis en las poblaciones que han tenido que en su momento tomar decisiones tan complejas como dejar sus territorios? Según Amaya Pérez, esta teoría, su propuesta no es sencilla, es pensar en otro tipo de economía. ¿Cómo lo haces si estás dentro de un sistema que no te lo permite? Que es un sistema que, donde ya están establecidas normas, principios. ¿Cómo vas rompiendo todo eso? No es nada sencillo. Em, Requiere todo un repensar desde la propia política internacional, nacional, local. Y ayer decíamos, quizás desde lo local, desde lo comunitario, es posible empezar a pensar otros tipos de desarrollo, otras formas de mejorar las condiciones de vida de quienes estábamos aquí, de quienes han llegado, de los inmigrantes, de los emigrantes, pero es en verdad ponerse la camiseta pensando en otras formas de entender el hecho migratorio en este caso y su incidencia y la intervención. Ana María Pérez Orozco, vamos a ver un videito de ella. Plantea esto, plantea que hay límites también, hay límites de crecimiento. Creo que ya no damos más. Sin embargo, salir de aquello es muy complejo. Yo les contaba a los compañeros ayer, soy creyente absoluta de lo local, de lo comunitario, de que hay cuestiones que desde lo nacional no se van a poder hacer solas. Pensar en otros desarrollos desde lo nacional cuando estamos incididos por la política internacional, donde estamos incididos por políticas que lo que buscan es más acumulación, eh, entonces se nos hace complicado. Y yo creo que solo desde los territorios locales, desde los gobiernos locales, se puede ir haciendo cambios. Se puede ir pensando en que en que ciertas cuestiones son posibles. Y para eso sí les preparé también un video chiquitito de Ana María Pérez, donde no nos quedemos con esta frustración, con sentirnos frustrados. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿De qué me estás hablando? Y ahí les contaba casos de que no es que las estrategias que no están emergentes, sino que las estrategias, por ejemplo, los emprendimientos, que ha sido una forma quizás de apoyar, por ejemplo, a la población de retorno, han sido fundamentales, perdón, han sido importantes. Y yo creo que a ninguno se le ocurre hacer una política de emprendimiento con mala fe. No, 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 es para mejorar. Sin embargo, a veces nos olvidamos de quiénes son los que van a emprender, cómo son sus condiciones para emprender, si es que vienen de países y vienen acá con dispuestos al retorno, pero cómo yo genero también en ese retorno condiciones de sostenibilidad. Si estoy dentro de un sistema capitalista que me va a comer vivo, si yo no genero también procesos productivos, competitivos, ¿cómo yo hago eso? Y les contaba que de los 100 emprendimientos que hicieron bajo el proceso de plan retorno aquí en Cuenca, en Azuay, Cañar, me parece que era, solo quedaron 2. Entonces no es que había mala, hagamos una estrategia mala, no una intervención. No, no. $5,000 para cada migrante que quiera retornar y ponga su emprendimiento. De los 100 quedaron 2 y con mucha frustración, porque no solamente es hacer este ejercicio de intervenir y de tratar de buscar puentes para mejorar las condiciones de vida, por ejemplo, en este caso de quienes deciden retornar, porque hay que construir las condiciones.
Entonces, no doy el dinero solamente, no está solamente y me voy. Así funciona el sistema capitalista, porque piensa que somos desarrollados y ahora o subdesarrollados, entonces con esto vamos a salir. No es así. Hay que generar procesos que sostengan los territorios, que sostengan a las poblaciones, que sostengan las iniciativas, que estas iniciativas complejas, porque están también, quieran o no, conectadas con la política nacional e internacional, sean capaces de sobrevivir frente a aquello que usted acaba de comentar, Carl, que ya no está fuera de control. Lo que plantea Ana María Orozco es muy complejo, no es sencillo. Sin embargo, yo siento que ha ido ella haciendo esta propuesta teórica a partir de también las vivencias. Por ejemplo, ella hablaba mucho de las economías de rebusque, y son estos tipos de economías en donde la población, sobre todo mujeres, han tenido que empezar a buscar, y casos de pandemia, por ejemplo, buscar formas de sobrevivir. Porque recuerden, en la pandemia, el grupo más golpeado por la pandemia fueron las mujeres. Fueron las primeras en salir despedidas de sus trabajos porque desde lo doméstico todo se cerró. O sea, chao a la empleada doméstica, chao a aquella persona que estaba ejerciendo una actividad de cuidado por el tema de la pandemia mismo. Y ella hablaba, y Ana María Orozco dice, desde esas prácticas, por ejemplo, las economías de rebusque, fueron fundamentales en su momento para las mujeres. No sé si ustedes han visto el UP, ponle UP, UP, a este emprendimiento. Me he puesto para ver. Esas economías chiquititas que son invisibilizadas son las que lograron mantener la vida de estas mujeres y de sus familias durante la pandemia. Las redes de apoyo han sido estrategias fundamentales para que durante una pandemia como la que vivimos, la gente todavía se mantenga y siga sosteniendo. La sostenibilidad de la vida tiene que ser entendida desde esas prácticas urgentes, aceleradas, pero que contribuyeron a sostener la vida. Pensar sostener la vida desde lo interno, desde la política, desde esa complejidad, es casi imposible. Ana María Orozco sí plantea fuertemente este concepto desde lo local, desde esta estrategia fundamental de la población real, desde estos espacios que hacen que la gente sea tan creativa y que logra conectarse y logra, y no habla de sobrevivir, no habla de sobrevivir, habla de superar la palabra sobrevivir, porque eso queda muy bien en un sistema como el nuestro, sino de sostener. Y en ese marco del sostenimiento tiene que incidir desde abajo hacia arriba. No es sencillo, lo plantea y lo dice. Es una teoría. Habla de las cadenas globales de los cuidados, por ejemplo, y analiza cómo las mujeres migrantes del sur global, por ejemplo, de Ecuador, de Venezuela, sostienen la vida de países ricos a costa de la desestructuración de sus propias redes familiares. Claro, lo que hablábamos de ayer, ¿cómo hacemos si es que vamos dejando? Le paso, Tania, perdóneme, no se veía, estaba yo escondido un poquito para poder ver mejor. Ya le paso, Tania, a usted también. Recuerden, estos son pistas, son quizás eh, cuando uno respira y dice, voy a ver estas otras pistas, estas otras rutas que no son cambios que van a darse de un día para el otro, pero que pueden ir de alguna manera dando pistas para que las intervenciones, en este caso, perdón que me meta tanto con la palabra intervención, que ustedes están trabajándola, pero que tengan otras formas de construcción. Esa creatividad de ustedes que están armando la intervención o proponiendo intervenciones o buscando evaluar otras de intervenciones, también reconozcan estos nuevos conceptos o estos conceptos que son fundamentales. El segundo elemento que hablaba Ana María Pérez de Orozco, termino la lámina y enseguida les paso. Cadenas globales de cuidados, lo hablamos ayer un poquito y decíamos efectivamente, decía, ¿cómo se mueve este sistema, no? O sea, vamos dejando la familia, el cuidado de la familia para cuidar otras familias. Y ese proceso de ese flujo del cuidado es invisibilizado completamente.
Lo que el país, el Estado se ahorra en el cuidado de aquí, vamos a hacerlo, vamos a otro estado a donde realmente estamos cuidando, nos están pagando, yo qué sé, pero aquí ese cuidado lo hemos dejado a nuestras familias en el mejor de los casos. Entonces, también hay un cuestionamiento importante de Ana María Pérez Orozco en este tipo de economía que desconoce todo lo que significa también el cuidado en este marco del derecho migratorio. Y finalmente plantea un tercer elemento, hay muchos elementos, pero sobre el hecho, sobre la conexión con la migración, plantea estos tres básicamente. La división sexual del trabajo transnacional. Señala que el trabajo reproductivo, el cuidado, el trabajo doméstico, ayer recuerden los datos que dábamos ayer, la mayoría de mujeres que migran van generalmente a estos sectores de la economía, de los cuidados, de la limpieza, del trabajo doméstico. Sigue siendo feminizado, racializado y precarizado. No siempre los salarios son los mejores, no siempre hay estabilidad. Se ha oído de muchos y muchísimos casos de violencia en, en los países de destino. Ella plantea esto, y el concepto central que plantea esta autora es la socialización del riesgo del capital y la privatización del riesgo de la vida, donde los estados rescatan bancos, pero externalizan los cuidados a mujeres migrantes. La socialización del riesgo, del capital. Siempre hablamos del país riesgo, ¿no? De que tenemos que estar bien y siempre estar mostrándonos que estamos en las mejores condiciones, pero se desconoce todo lo que significa todo este proceso y este flujo que está invisibilizado y que también no es reconocido ni en la economía, ni en lo social, ni en lo político, etc. Algunos aportes claves. La visibilización ¿qué hace Ana María Orozco? Frente a este panorama poco alentador, y como decía Caro, poco alentador en verdad, porque no vamos a desconocer ese proceso, poco alentador, hace unos aportes interesantes y creo que también, por lo menos desde la técnica, hemos logrado ir incorporando algunos elementos. La visibilización del trabajo no remunerado, es fundamental y no sé si no sé, no hemos evaluado la política, pero de alguna manera la teoría ha incidido en políticas como, por ejemplo, el tema de que las mujeres que están en sus casas, todavía mal llamadas amas de casa, o, y peor todavía, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, trabajo, población económicamente inactiva, se me fue el nombre, población económicamente inactiva, todavía mal llamado y que toca reformular, ya concibe que las mujeres que hacen trabajo en casa, que es el doméstico, el del hogar, pueda ser de alguna manera es reconocido en el IES, por ejemplo. Es una política que se basa un poco en estos reconocimientos. Que sea la mejor política, no lo sé. Que haya que evaluar esa política, pero por supuesto. Ojo, o sea, no hay que evaluar la política, pero estos son los aportes que nacen de allí. El enfoque interseccional combina género, clase. Ayer hablamos de las mujeres, no solamente de hablamos de cómo podríamos pensar en una política si es que también tenemos poblaciones en donde no solamente son excluidas por ser mujeres, que ya sería solo el tema de género, sino además se suma el tema de la clase, el tema de la etnia, el tema de la edad. Entonces, tenemos una cuestión muy compleja y propuestas políticas. Aboga por sistemas públicos de cuidado universal y por desvincular la supervivencia del mercado laboral. Un poco hablábamos del hecho migratorio, la mayor parte de la migración es laboral, 60%, pero dice, desvinculemos todo aquello. No solo pensemos en cómo mejorar las condiciones laborales, sino también todo lo que está detrás del hecho migratorio. Y habla y hace muy fuerte su aporte sobre el tema de los cuidados. Limitaciones, y quizás de ahí, Caro, ahí hay mucho que trabajar, mucho que pensar. Creo que es otra maestría el tema. Dificultades de implementación. Sus propuestas requieren transformaciones estructurales, reformas fiscales progresivas. Si aumentamos el IVA, estamos yendo en contra de todo lo que estamos hablando, porque no tiene sentido aumentar el IVA. El IVA es regresivo.
Entonces, si yo quiero mejorar las condiciones de vida laborales y tengo un impuesto que pagar y encima es regresivo, estoy hablando ¿de qué estoy hablando? De acumulación, que chocan, claro, las transformaciones estructurales van a chocar por los intereses neoliberales. Si ven, o sea, hay que reconocer que la política tiene que ser repensada, la política fiscal del gasto, hacia dónde nos vamos a orientar, y la falta de datos desagregados, un poco entre las montones de limitaciones que puedan haber. Ahora sí paso a Caro y me parece que Tania también quería conversar un poquito antes de pasar en el video. Sí, justamente, profe, Vale. había una entrevista a Maya Orozco, que ella hablaba, ¿no? De un enfoque, de un cambio de enfoque, que la vida se merece, que merece la pena ser vivida. Donde ahí me llamó la atención el ejemplo que usted puso del cuidado, ¿no? De que siempre las mujeres van a lo que es cuidado, a lo que es lo doméstico. Ujú, Entonces, ahí ella ponía como una reflexión, ¿no? Que cuál es el objetivo del empleo, como un trabajo alineado, o haces porque te pagan o porque realmente tiene un sentido. Entonces, eh, hablaba de reformular y organizar lo que es el trabajo, la forma de trabajo, que responde a las necesidades de la vida y no a las necesidades del proceso de acumulación. ujú, Entonces, ahí se me vino un ejemplo, ¿no? Hace unos años atrás, una pareja de amigos intentaban migrar a Estados Unidos, pero ella siempre decía que su mamita ahí en Estados Unidos se encargaba del cuidado de los niños y que ella era apasionada en esto, ¿no? Porque tenía tiempo para cuidar a sus demás hijos, les gustaba pasar con niños. Entonces mi amiga, ella decía, no, si logramos ya migrar a Estados Unidos, me voy a dedicar a lo mismo porque puedo estar con mis hijos. Sin embargo, ella no tenía, o sea, no había estudiado para esa área. Entonces, ahora han pasado los años, ellos están allá y ella se ha dedicado a eso, ¿no? Pero yo siento que ahí como que a partir de buscar un trabajo que llene esto de la necesidad, porque te paguen para ello, también llegó al cumplir con la necesidad de vida, ¿no? Como que se cumplió estas dos áreas que mencionaba Ana en esta María. entrevista. Exacto, Ujú, porque ujú, si bien es cierto, es por necesidad, pero también lograba llenar sus expectativas de vida, digamos que puede estar con sus hijos, al cuidado de sus hijos, ella mismo, todo el tiempo, y también hacía algo que le gusta, que pasaba con los niños, y tenía tiempo para su familia. Entonces, ahí también, bueno, es un muy ejemplo, bien. ¿no? Ajá. Que me parece súper Ujú, interesante porque si bien es cierto, las estadísticas nos hablan de que sí, de que el género femenino es, la mayor parte está en la área doméstica, en el cuidado, eh, ujú. esa es la área donde nos tienen la puerta abierta siempre, se puede decir. Eso, profe. Bien, claro, y así es, o sea, hay un tema importantísimo que usted lo acaba de mencionar, ya le paso a José justo, el tema de, me voy a volver a la lámina anterior, a la división sexual del trabajo, también cómo las mujeres estamos orientadas directamente a estos sectores. Es directamente a estos sectores. No, no estamos, no se, es como, ya está, o sea, está normado, es social, ya la sociedad nos determinó que las mujeres vamos a trabajar en limpieza, cuidado, porque también esto, ¿cómo lo deconstruyes? Hay que empezar a pensar que también estos sectores no han sido, nosotros socialmente los hemos puesto como la posibilidad de trabajar, cuando hay otros sectores en donde tranquilamente podemos hacer otro tipo de actividades. Pero claro, o sea, no se imagina la política que podríamos empezar a trabajar si no es en el cuidado y en la limpieza, en el hogar, en la parte doméstica. Y ahí, ese es un cuestionamiento muy fuerte que lo hace Ana María Orozco. O sea, la división sexual del trabajo transnacional. O sea, estamos aquí cuidando, pero también allá tenemos que pensar en cuidar. Este es un cuestionamiento fuerte.
O sea, claro que te está generando condiciones de vida, no, estás también cuidando a tus niños, estás también cuidando a otras familias, pero mira el sector. Entonces, también Ana María Orozco cuestiona, ¿por qué no podemos pensar desde en este hecho, en este flujo migratorio, otros sectores en donde la contribución también puede ser perfecta? También nosotros podemos, las mujeres, estoy hablando de las mujeres, también podemos hacer contribuciones fundamentales porque también somos profesionales, porque también nos debemos, pero ustedes, miren, hay profesionales que han migrado, ¿no es cierto? Por falta de empleo, por todo lo que ustedes ya saben. Pero ¿a dónde van? No, no van a áreas, no, yo no voy a ir de economista, usted no va a ir de generóloga, usted tal vez no vaya de psicólogo, quizás su primera entrada va a ser el cuidado, la limpieza o el trabajo doméstico. Entonces es así. Entonces también hay un cuestionamiento sobre ese tema. Y hay que reconocerlo. Salir de aquello es complejo, porque es esa división sexual socialmente construida, que es más difícil todavía, ¿no es cierto? No es que nos dicen, nosotros queremos, bueno, queremos irnos allá. No, no, no. No es que queremos irnos a esos sectores donde te pagan menos, pero bueno, hay estas situaciones que tú me dice, que usted me dice, sobre esta posibilidad de poder, pero son, que bueno, sin embargo, no siempre pasa. Entonces, eso es la generalidad, es que siempre vamos a estos espacios donde hay precarización del trabajo. No es que allá vamos bien pagados, vamos a un sector en donde es feminizado, son de mujeres, dos, menos salarios, tres, menos oportunidades de salir porque tú tienes que ser casa adentro, donde los procesos de violencia de género contra las mujeres son estadísticamente mayores. Entonces, claro, este cuestionamiento uf, también es muy fuerte. Entonces, lo que nos da Ana María es de esas pistas, ¿no? Esas pistas interesantes cuando pensemos también en cómo el hecho migratorio transnacional también tiene todas estas aristas fundamentales que pensarse. Súper interesante el ejemplo. Y bueno, vamos ahí aumentando más cosas. José, ¿qué nos cuenta usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, José. Hola. Sí, yo quería consultar un poco. Sí, em, He estado muy como que atento durante estas clases porque me pareció muy, muy enriquecedora. Primero mencionar eso. Muy importante tener esta perspectiva como desde lo económico, que de alguna forma también es un elemento clave en cómo mm, se causan las migraciones, ¿no es cierto? sí, Sin sí, embargo, a mí sí he estado como un poco expectante en justamente cómo todo esto de alguna forma puede como aterrizar o guiarnos a nosotros en esas intervenciones así es. que, Ujú, como bien lo menciona usted, se enfrentan a una problemática estructural. así es. Y yo creo que la mayoría de nosotros y nosotras no vamos a llevar a cabo intervenciones tan grandes que planteen justamente reformas o cambios en políticas públicas, sino más bien Ujú, vamos a tener experiencias muy puntuales, muy focalizadas ujú, eh, en esos casos particulares, como el apoyo a los emprendimientos o como la inclusión ajá, económica. ajá, Entonces, es súper importante estar consciente de todos estos escenarios, de todas estas estructuras, pero a mí sí así me es. resulta todavía difícil como aterrizar justamente eso en la práctica, ¿no es cierto? Sí, Menciono así sí, algunos ejemplos muy puntuales. En mi experiencia, por ejemplo, acompañando justamente proyectos como Capitales Semillas a emprendimientos de personas migrantes, suelen, o sea, me han resultado a mí con dos escenarios muy desfavorables, que uno de ellos es uno que menciona usted mismo, se entrega ah, este capital semilla y justamente por una focalización hecha con sus grupos que todavía no tienen cubiertas sus necesidades básicas, utilizan ese capital para cubrir las mismas. Y el exacto. otro escenario es que se vuelven dependientes de su intervención, se vuelven dependientes de Sí, nosotros como actores. Y ahí es donde obviamente yo me doy cuenta que existe todo este escenario estructural que no permite, ¿no es cierto?, esa inclusión económica, pero sí es necesario como tener algunas herramientas muy prácticas para poder como que de alguna forma justificar, continuar en esas intervenciones desde la inclusión económica, ¿no es cierto? sí, Ahora estoy mucho más consciente de, por ejemplo, las brechas que usted menciona, tanto desde lo económico como desde
desde lo de género, por ejemplo, pero sí me resulta muy difícil aplicarlas, porque ya en la práctica, ya en este acompañamiento justamente a a esta población particular, eh, ya sea de personas extranjeras o de retornados, eh, no podemos salirnos de ese sistema si es un poco lo que desde un inicio ha motivado esa migración. O sea, son personas que migran justamente muchos desde lo económico. Y, Así. ese, Por y esa eso. causa económica está dentro de un escenario global, económico, que es el capital, ¿no es cierto? Así es. Entonces, Perfecto, yo sí. llevar a cabo una intervención en la cual profese que hay que salirse de ese sistema va a ser incongruente con ese contexto. Así es. Entonces, como Muy comento, he bien. estado como que muy expectante a poder tener como que esas orientaciones muy Claro claves. que sí. Una de ellas, que me doy cuenta por lo que usted mismo nos cuenta, es Perfecto. poder generar ese sentido de identidad y de pertenencia a esa actividad para que no solo contemple el acumular, sino también esta parte social, Así, esta parte humana, ¿no es cierto? así es. Sí, Pero ujú, muy por bien. ejemplo, Interesante. yo soy psicólogo y es como que muchas veces nos dicen como apoyen a los emprendimientos o a los negocios asociativos, haciendo que las personas cohesionen, como por poco y que se lleven, ¿no es cierto? Que sean amiguitos, así. Y eso no lo sostiene realmente, Ya, claro. es un medio de No vida. garantiza, claro. Entonces, un poco por ahí. Muy bien. Bueno, interesantísimo. También la intervención. Tengo ya dos intervenciones súper pertinentes, yo diría, y oportunas, porque creo que lo que hemos visto en estos 2 días, porque son 2 días, no es que hemos estado una semana, pero en 2 días uno se queda y esto con qué se come, porque es muy complejo el contexto. O sea, si yo no tengo claro el contexto, José, mi querida Caro, si no tengo claro ese contexto, uno puede estar imaginándose cosas maravillosas que puede hacer, o frustrándose, como dice perfectamente José. Me frustro porque yo puedo apoyar y aportar y generar elementos de cohesión e incluso incidir, porque también para emprender necesitas de estar bien emocionalmente, porque la migración también incide en tus emociones. No estás contento, la falta de apego, la falta de esa conexión con tu familia, también te frustra. ¿O cómo estás aquí? ¿En qué condición estás aquí? En procesos de callejización, hasta de mendicidad. ¿Cómo yo voy a emprender si estoy con las justas que me alcanza para comer? ¿Cómo yo lo logro? Entonces, claro, el rol de cada uno de ustedes desde su disciplina es fundamental, sin olvidar que tu rol se conecta con las otras disciplinas. Obviamente, toda estrategia tiene que ser interdisciplinaria para poder entender que uno aporta y el otro también, porque sin esos aportes es imposible. O sea, primero, agradecerles por las preguntas. Vamos a ir no resolviendo, porque no tengo todas las respuestas, pero sí comentándolas, y creo que la próxima semana, justamente, me he permitido traer dos invitados que van a estar con nosotros, uno desde el sistema financiero solidario, porque también ellos se frustran, también tienen, o sea, no es que solamente los que estamos yendo a hacer esta intervención, también aquellos que generan ciertas políticas o estrategias para apoyar, también se frustran. Y se frustran porque es eso, porque estamos en un sistema capitalista en donde todos estos elementos que estamos queriendo incorporar, como este reconocimiento de no solamente lo laboral me tiene que motivar, sino el sostener la vida, pasan desapercibidos, porque lo que yo quiero es comer, yo quiero tener una mejor vida, yo necesito ingresos, no me hablen de otras cosas. Pero ya les voy a comentar también algunas cuestiones, y creo que el video dos, un chiquito de 1 minuto creo, y el otro de Ana María Orozco, tal vez ya Caro lo vio, pero interesante. Y también les he propuesto a otra compañera que trabaja también con población migrante y que también ha tenido la posibilidad de trabajar el tema económico, y que también nos va a comentar que es verdad, o sea, cómo yo aterrizo eh, con mis estrategias desde mis espacios locales, para ir haciendo estos cambios o apoyando a estas poblaciones que están en estas condiciones. Como dice José, no es sencillo, o sea, yo lo que quería ahora, por lo menos en estas clases, es mostrarles el contexto, porque si no,
nosotros nos imaginamos que hay, pues, ¿por qué, no, por qué me frustro? Porque el contexto es este, el contexto internacional, el contexto regional, o sea, en América Latina vivimos así. Las brechas son esas, porque las recetas no nos sirven. O sea, pensar en que lo que están haciendo quizás en Europa o en el mismo Estados Unidos o en otros países nos puede servir, sí, son referentes, son pistas, pero no nos los podemos creer, porque América Latina vive su propio proceso migratorio, porque América Latina vive su propia historia de migración, porque América Latina tiene que generar sus propias estrategias. Y yo estoy convencida, y eso ya es una apreciación personal desde mi experiencia como, no solo como docente, sino también como investigadora, pero también he estado en procesos de intervención, sobre todo social y económica, lo local, lo comunitario. Em, lo que dicen, José, yo tengo que ir desde cosas pequeñas, que aparentemente son pequeñas, las que permitan ir transformando. La política no puede construirse solo desde arriba, porque la política desde arriba hace abstracción de muchas cosas. Tenemos que ir construyendo política desde abajo, desde las pequeñas intervenciones que me salieron bien y ahora esto se puede ir convirtiendo en un programa, luego en un servicio, luego en un programa, luego en un plan y luego en una política. No hay otra, para mí no hay una ruta más clara que aquella, porque si bien la política es nuestro paraguas, la política nacional hace abstracción de todos los procesos locales o casi de todos los procesos locales. Y yo siento, y ahí sí ya es una, como les decía, una apreciación, desde lo local nacen las iniciativas, desde lo local, porque ahí es donde se están quemando las papas, es donde yo puedo ser creativo y decir, esto es lo que podemos hacer. Hay gente, lo que usted decía, José, hay gente que se lleva y a mí me toca entrar a trabajar la cohesión social, la organización, como una estrategia fundamental, donde el vecino le ayuda al otro y donde la organización genera procesos de sostenibilidad. De ahí nacieron las famosas cajas comunitarias, porque las cooperativas no existían, existían las cajas, donde el vecino prestaba y hacía de prestamista y volvía. De ahí nacieron las cooperativas, la Mushuruna, que es una cooperativa, bueno, ustedes ya la conocerán seguramente, Mushuruna, que es una cooperativa que ha nacido bajo liderazgo indígena, pero desde abajo, cuyo líder viene desde el territorio, porque si no es imposible. O sea, pensar que yo voy a hacer cambios desde la política internacional y nacional, me voy a frustrar. Pero yo tengo que ir pensando en que esto que estamos viendo ahorita, primero, es un contexto. te- Pautas, puntos, perspectivas. Lo otro son teorías que me ayudan a repensar si mi intervención está por esta vía de la acumulación, de la perpetuación, o está desde eh, estas estrategias que están más bien relacionadas con, se me ocurre con el tema de el retorno, y yo quiero que retornen, pero ya le fue mal al plan retorno, ya le fue mal. Quizás mi estrategia, mi intervención, que chiquita, yo quiero mejorar aquí las condiciones de Chaucha para que la gente que está en Estados Unidos regrese y se quede. Ya, a ver, vamos, analicemos. Eso es lo que quiero, eso es lo que quieren. Ya hubo una propuesta desde la teoría Sistema Mundo que planteó el plan retorno. No nos fue bien. Entonces, si ven, de alguna manera, el contexto y la teoría nos permite retomar, repensar la política, y yo creo que estas llamaraditas que nos da en este momento Amaya Pérez, porque hay otros autores, hay otros referentes. Yo he usado a los que creo que tienen estas novedades y reconoce, la Ana María Orozco, a pesar de lo complejo de la propuesta, reconoce que desde el territorio, desde lo local, desde esta iniciativa individual, incluso individual o colectiva, pero en este territorio concreto, pequeño, allí es donde se puede empezar a pensar en otro tipo de economías. Porque caso contrario, va a ser sumamente complejo pensar desde acá arriba
si no es desde acá abajo. Entonces, ahí hay mucho, incluso mi posición puede a ustedes sonarle como muy poco posible. Puede ser, pero ahí es donde tenemos que ir encontrando los caminos. Nosotros tenemos que construir, claro, dice la compañera José, dice, yo estoy preocupado desde que mi intervención es pequeña, pero es precisamente eso lo que hay que ir haciendo para mí. Estas intervenciones que son pertinentes, que son oportunas, en donde usted puede generar empoderamientos, en donde usted puede generar, donde puede incidir desde lo psicológico y otros, los economistas quizás desde el conocimiento, porque como usted dice, dar plata, doy. Es facilísimo. Dieron los $5,000, pero ¿cómo los uso? Desde la economía yo puedo enseñar a trabajar los planes de negocio que en algún momento fueron interesantes y se fueron desapareciendo, porque así es. Desde la sociología, cómo empezar a pensar en que la organización y las redes de apoyo son fundamentales. Y estoy hablando de redes transnacionales, ni siquiera de las redes solo desde los territorios, sino de las redes transnacionales. Pistas, pistas. Vamos a ver algunos ejemplos, ya les voy a mostrar este video chiquito real, sobre gente real que está viviéndola. Y seguiremos conversando con los ejemplos de la próxima semana, que son ya experiencias, son vivencias, y podemos preguntar y podemos conversar también con quienes han pasado las frustraciones también y, y ahondar un poco más en el diseño de su estrategia. Cualquier estrategia que sea, desde la psicología, desde la economía, desde la política, desde la cultura, tiene que tener una estrategia de sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Si yo quiero que eso incida, que eso impacte, que eso haga una transformación, que es la que rezan los autores, en este caso Ana María Orozco, tengo que generar estrategias de sostenibilidad. Porque no, el chiste no es dar la plata, el chiste es cómo esa plata permite que se sostenga en el tiempo un emprendimiento. Y eso es complejo si no generamos otras condiciones. Vanessa también me parece que alzó la manito, perdona que yo, como estoy medio cerradita, no veía. Dígame nomás, Vane. Sí, buenos días, ¿cómo está, profesora? Hola. Yo no había podido incorporarme a clases, de hecho estoy asincrónico, pero cuando puedo me pongo como oyente y cuando puedo también intervengo porque me encanta intervenir. A ver, yo Bueno, soy bienvenida. venezolana y Qué tengo ya lindo. 8 años acá para presentarme porque no me conoce, obviamente. Qué Le bien. comento lo siguiente, hay cositas que quisiera más o menos comunicar. Verá, por ejemplo, en la parte económica del venezolano, para que tengan todos una idea en la clase, nosotros, por ejemplo, mensualmente en el 2017 se ganaba $3 por mes. Entonces, el impacto económico de poder reunir para poder trasladarse, porque la primera migración es aquella migración pudiente, ¿no? El profesional o digamos, el empresario que tiene dinero y dice, no, yo mis empresas acá no las voy a dejar y toma con tiempo la decisión de irse, ¿no? Está también el migrante económico que viene de ya que ya no aguanta más la situación y termina vendiendo su casa, su carro para poder, digamos, tener ese dinero y poder salir. Y está el último migrante, que es el migrante que no tiene nada, que fue el que llegó mucho después, que es el que viene caminando, ¿sí? Entonces, digamos que en mi caso fue la migrante que le tocó vender las cosas para poder salir, porque empresario con mucho dinero no era. Pero lo Ya, que quiero que entiendan es que para nosotros la moneda bolívar, pasarse a dólar, el dólar era muy costoso, obtener un dólar era muy caro. Imagínense ustedes $3 el mes y ujú, llegar a Ecuador y que a mí me digan, te pago el día en $3. ¡Qué maravilla! O sea, ahí vamos a partir de la ignorancia, ¿sí? De la ignorancia de la economía y de la ignorancia, ¿por qué la ignorancia? Porque vives en un país en donde el bolívar te rinde muchísimo y la economía se adapta a eso, pero llegas a otro país en donde lo que se supone que te cuesta tanto conseguir, que es el dólar, termina siendo demasiado dinero. Pero entonces, ¿cuál fue el impacto que causó? Yo recuerdo que las primeras clases que yo tenía, me acuerdo que acá hacen muchas mingas para los niños y todo este tipo de cosas. Me pasaba mucho que salían los comentarios, obviamente, de cómo hacen los venezolanos para vender una pizza más un jugo o una hamburguesa de pollo más un jugo a $1.
Entonces yo decía, bueno, parte también de la ignorancia porque digamos que se valoraba mucho el dinero, a pesar de que para el ecuatoriano era nada, y porque realmente era nada, ganarte 10 centavos es una locura. Pero esos 10 centavos para el venezolano representaba una millonada, obviamente, hasta que te incorporas en la economía y te das cuenta que esos 10 centavos no te dan para comprar tampoco nada. Entonces, Claro, digamos que esa diferencia y ese impacto también causó este tema de trabajos informales, de que así es. para qué voy a pagar un ecuatoriano si el venezolano me lo hace a $3 y no le pago el 20 el día. Entonces, hace ese choque cultural y ese choque económico Económico fuerte. que proviene de la historia de la persona que está llegando. Por eso es que yo siempre digo que las economías también tienen que revisarse y también tienen que Claro, revisarse las economías originarias, ¿no? Y las economías originarias es una Venezuela con un país con una moneda devaluada. Entonces tienes una cantidad de personas que no tienen ni siquiera idea de hacia dónde van y hacia dónde se dirigen. Eso uno. La segunda observación quería decirla sobre lo que decía Josué. En el tema del capital semilla, fíjense lo importante que era esto. Nosotros, por ejemplo, no estamos de acuerdo y es algo que no, que poco se consulta. No estamos de acuerdo con las jornadas de emprendimiento que se hacen. ¿Por qué? Porque primero siempre políticamente se avisan tarde, porque todo políticamente es un desorden. Entonces, el día, por ejemplo, a mí me llaman, convoca a la comunidad venezolana para que vaya, les estoy hablando que hoy es sábado, para que vayan miércoles y jueves, que les vamos a dar un espacio para que coloquen los toldos y vendan sus emprendimientos. Entonces yo digo, wow, en 3 días la gente no va a poder ordenarse. Segundo, la gente va a llevar sus productos que normalmente son con alimentos, que son perecederos. Y jueves y viernes, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir un jueves y un viernes a algo si realmente lo que necesitamos es a la comunidad ecuatoriana o a su vez la gringa, ¿no? La que vive acá, la ajá, americana. Entonces, ¿qué pasa? Que se convoca a esa gente saca de donde no tiene, pone los productos, nadie le compra y lo que terminamos es causándole un gasto terrible. Entonces, ujú, ese tipo sí, bueno, de dinero para emprendimientos tiene que evaluarse mucho porque, como digo, yo prefiero 1000 veces que esos $100 que se va a gastar la persona para tratar de vender gelatina, gelatinas, torta, lo que sea, más bien lo use para que pague la parte del arriendo. Entonces, es saber también hacer el uso de los recursos a sus necesidades así es. y que las Ujú, entidades, o en este caso los funcionarios o la gente que vaya a trabajar en temas de intervención, tengan conocimiento del origen de los recursos de esas personas y de sus necesidades, ¿no? Y otra cosa que quería comentar con respecto a los cambios económicos que hay en otros países. Fíjense lo siguiente, acá, por ejemplo, la mujer que viene sola, que trae niños o a su vez que está con mucha más vulnerabilidad, digamos que en un Estados Unidos te dan la educación gratuita, que también la hay, pero en Estados Unidos te ponen los comedores, te ponen el traslado de los buses. Entonces, acá no hay ese tipo de sistema, entonces es muy difícil. Como usted dice, generar las redes y las redes lastimosamente terminan siendo siempre el así vecino es. ecuatoriano, ojo, no estoy hablando del venezolano, el vecino ecuatoriano al frente no sea malito, ayúdeme, ayúdeme. Entonces está el buen vecino como está el que no quiere saber. Entonces hay muchas dificultades porque no hay unas estrategias. También lo comentaba en otras clases, en Alemania tienen otro tipo de sistema. La Ujú, persona no puede trabajar, la persona tiene que aprender el idioma alemán y el Estado se encarga de darle comida, habitación, todo, educación, hasta que aprenda el idioma alemán para incorporarlo dentro de la sociedad. Entonces digamos, técnicas que hay en otros países, pero los recursos no son los mismos. Ecuador no tiene los recursos como los tiene Alemania, como los tiene Estados Unidos y es difícil. Y otro ya para terminar, para no hacerles largo mi intervención, el tema de que no se ha hablado. También hubo cambios acá. Por ejemplo, acá en el Ecuador le pasó mucho a los venezolanos de que el hombre no conseguía trabajo, el hombre venezolano, y le tocaba a la mujer asumir. Entonces, eso también es un impacto, el cambio de roles. El hombre que viene siempre trabajando en un país y luego le toca no trabajar y le toca a la mujer asumir la casa, a la mujer asumir la economía. Particularmente eso me sucedió a mí. Entonces, ese impacto o ese cambio también es un choque que no se ve, pero hay países en donde lastimosamente el hombre no tiene muchas oportunidades. Entonces, eso sería todo. no, me pareció interesantísimo los 4 aspectos que nos acaba de contar desde su experiencia también.
Y yo creo que eso va enriqueciendo un poco lo que decíamos y esto cómo vamos aterrizando para ir mejorando, porque no es que no hay estrategias, no es que no se está interviniendo, pero creo que la forma, lo que usted acaba de decir es así como sumamente clave. La forma de ir interviniendo tiene que ser repensada. Hay que volver a valorar, a evaluar las formas de intervención y un poco eh, lo que usted, recuperando lo fabuloso de la intervención, el tema de que estamos hablando de poblaciones reales, de territorios concretos y por lo tanto las intervenciones tienen que ser también parte de ese proceso, consultadas. Yo creo en la participación, es decir, si es que yo hago una intervención, tiene que ser la forma, el método, tiene que ser también parte de esa consulta a la ciudadanía, si es que le quieren, no quiere, cómo lo quieren. Y justo él no estuvo ayer, pero en el ejemplo que planteó de salir a los emprendimientos de los los jueves, viernes, justo planteamos un ejemplo similar. Yo decía, mm, incluso en Cuenca, que tiene una dinámica un poco compleja, y sobre todo hablando del centro histórico, por ejemplo, porque hay que entenderle también al territorio. El centro histórico, los días domingos, no se mueve. O sea, es muerto. Cuenca tiene esa dinámica porque es una ciudad de ese tipo y hay muy poco movimiento y generalmente se van hacia las afueras. Generamos emprendimientos de allí y se quedan con los emprendimientos. Justo hablábamos del ejemplo y coincidíamos de que efectivamente hay que consultar, hay que ver esos espacios que no son solamente físicos, sino son estratégicos que reconozcan las dinámicas de las poblaciones. Una cosa son las poblaciones venezolanas, colombianas, peruanas y otras, las ecuatorianas, pero las ecuatorianas están aquí, están en sus hogares, en sus casas. Las otros compañeros tienen otras dinámicas socioeconómicas que tienen que ser reconocidas en todo proceso de intervención. Y ahí José es clarísimo. O sea, un poco nos ha ido dando también, Vanessa, respuestas a muchas cosas. Yo creo que allí hay que repensar la política local, retomar la política local, o sea, los gobiernos locales tienen que volver a recuperar su rol, aunque está en el COTAD, que es el Código Orgánico y que plantea los roles de los gobiernos locales, tiene que retomar este rol también de planificador, también de hacerse cargo de toda la situación socioterritorial y socioeconómica de las nuevas poblaciones y de las nuevas dinámicas demográficas, sociodemográficas, em, recuperar las experiencias vividas. El tema de la participación ciudadana ha sido una de las cuestiones más importantes de los territorios locales. Es la participación ciudadana la que permitió que los gobiernos locales parroquiales, por ejemplo, hoy sean gobiernos, porque no eran gobiernos. Por lo tanto, hay una deuda del gobierno local con las poblaciones, porque son gobiernos justamente por esa participación ciudadana. Yo creo que la participación ciudadana es fundamental para estas estrategias, para la consulta, para saber si es pertinente o no esa estrategia, porque no es cuestión de dar dinero y ahí me quedé. Creo que todos estos elementos eh, nos nutren mucho y también un poco nos permiten tener digamos, digamos así, como cuestiones que tenemos que ir como conectándolas. La participación, la pertinencia, la oportunidad de las cosas, el reconocer de cómo se mueven las economías, como la venezolana, como la colombiana, con la peruana, que sí hemos conversado un poquito de aquello y decíamos, incluso las lógicas y las dinámicas son diferentes, entonces no podemos poner a todos en el marco de la misma política. Hay que reconocer la diversidad, la especificidad, para que tenga sentido todo lo demás. Entonces, yo creo que hay mucho para hablar. Invitarles más bien a la conversación y creo que aquí tomando, yo también estoy tomando muchas notas, porque dice ahí este cambio hasta de los roles. Los hombres se quedan sin empleo y son las mujeres las que tienen que asumir que, porque claro, el tema del espacio doméstico, el tema de el cuidado, que ahora es fundamental, porque las mujeres ecuatorianas hemos dejado de quedar y estamos empezando a salir a trabajar en otros espacios. El tema del cuidado también es parte de nuestra dinámica económica y empezamos a demandar.
trabajo. ¿A quiénes vamos a contratar? A las mujeres, porque la división sexual del trabajo también transnacional está dada. Entonces, claro, ahí hay mucho que decir. El tema del cuidado sigue estando en manos de las mujeres, por eso por esta dinámica también demográfica. Las mujeres también estamos accediendo a otros puestos y ya no tenemos oportunidad de cuidar, contratamos para cuidar. Es impresionante el tema de los cuidados, porque también en los territorios locales también hay esto, ¿no? Las mujeres dejamos de cuidar para ir a trabajar, pero contratamos para cuidar, pero seguimos contratando mujeres. Miren cómo es el flujo. Es que es impresionante la dinámica, ¿no? Y allí encontramos también, mira, estas van a ser las estrategias. Yo creo que hemos considerado muchísimas cosas tan interesantes que va enriqueciendo esto que es súper teórico, pero que mira desde la práctica, no es que no estamos haciendo ni pensando, sino que lo tenemos que discutir, debatir. Me pareció sumamente interesante, Vanessa, su contribución, que bueno tenerla en el curso y conocerla también. Ojalá nos podamos conocer pronto, personalmente. Chévere. Miren, yo les había puesto como esta laminita chiquita sobre el contexto ecuatoriano y como un ejemplo nada más para que caiga el tema, pero había puesto al final, no sé si logran mirar. Ayer hablamos de este programa de Mi Casa en Ecuador y esta fue justamente una intervención fallida que puede ser explicada quizás también desde la economía feminista. ¿Por qué? Porque pensamos que las personas todas somos iguales, hombres, mujeres. No, no. La especificidad, la demanda de trabajo, de empleo, es completamente diferente para las mujeres, para los hombres, para las poblaciones LGBTI. Ayer lo dijimos. No es lo mismo una persona gay, lesbiana, que esté buscando y accediendo al empleo que una persona trans. No es lo mismo. La persona lesbiana o gay que va a buscar trabajo, va a tenerlo, lo va a conseguir más, o por lo menos más fácil que una persona trans. Y eso, por ejemplo, marca diferencias. Las estrategias tienen que ser diferentes. ¿Cómo yo hablo de inclusión si no tengo ningún conocimiento? Mi estrategia, mi estrategia de intervención desconoce aquello, que hay diversidad en las poblaciones. Entonces, si yo conozco a quién va dirigida mi intervención, si la mayoría son mujeres, seguramente yo tengo que reconocer esa especificidad y trabajar con ellas desde sus propias lógicas. Quizás muchas de estas mujeres han sido violentadas ya sexualmente o seguramente violentadas psicológicamente o físicamente y vienen huyendo también de la violencia. Entonces, no esperemos que ellas estén corriendo a hacer el emprendimiento porque no ha pasado nada en mi vida, porque vienen llenas de huellas y de tragedias. Por lo tanto, una intervención tiene que reconocer también aquello. El emprendimiento, por más que me motive, porque si me dan $5,000 y veo en mis manos, digo, wow, ¿qué es lo que yo quiero? Seguramente no va a ser correr a ponerme algo para ya empezar a vender, porque yo estoy llena de huellas y de historia. Porque una mujer que ha migrado también tiene esos desapegos. Entonces, reconocer en la intervención no solo pasa por lo económico. Tal vez esa transformación no le va a hacer millonaria a esa persona, ya le va a sacar de la pobreza. Poco a poco puede ir incidiendo no solo en su tema económico, sino sobre todo en su vida, en su estado emocional. Y ahí es donde vamos empezando a entender que la estrategia no solo es económica, que tiene que ser integral para que, para que tenga sentido esa estrategia, para que logre su fin, que puede ser mejorar la condición de vida a través del empleo y mejores ingresos. Para eso, yo tengo que trabajar con aquella población que tiene huella, que tiene historia, y que seguramente muchas de las mujeres que hoy están en procesos de callejización y de mendicidad ya están viviendo temas de violencia, de desapego, entonces hay que buscar que esas estrategias, de estas intervenciones, sean de tal manera que cuando yo le dé los $5,000, esa mujer esté preparada, o esa persona, o esa joven, o ese joven, estén preparados, no solamente que sepa de negocio, que no solamente sepa de cómo hacer el flujo de caja, cash flow, sino que además sepa emocionalmente que esto es una experiencia, que esto es una apuesta y que está
anímicamente bien. Hay mucho que trabajar cuando uno habla del emprendimiento. Por eso decía la compañera Vanessa, ya, me llaman y dicen llévenles el jueves y viernes y pónganles allí. Es que no es un tema de poner, es un tema de repensar la estrategia. Es cómo yo les llevo allá lo que usted dijo. Primero entre semana, jueves y viernes. Y además en Cuenca. O sea, porque no es en Guayaquil, no es en una zona en donde todo el mundo pasa y pasa comiendo. O en Quito, en donde la gente para llegar a su casa se demora 1 hora y media o 2 horas. Por lo tanto, la gente en Quito ya no va a comer en sus casas. Come en el centro, come en los negocios de allí cerquita. Tal vez de allí funque lo que usted está diciendo jueves y viernes, pero en Cuenca no. Cuenca es otro territorio, con otra dinámica económica. Nosotros, yo voy a mi casa a comer. Muy rara vez como en la calle, muy rara vez, porque mi forma de vida es diferente. También tengo que reconocer las dinámicas locales en donde están nuestras poblaciones migrantes. Donna Haraway habla de aquello, de la investigación, pero también de la intervención. Tiene que concebir los territorios, o sea, tiene que conocerlos para poder yo generar estas estrategias. Linda la estrategia de la feria, genial porque voy a conocer mi cuestión gastronómica, lo que quieras, está muy bien. Pero si yo hago un jueves y viernes, estoy desconociendo la dinámica de mi territorio local, que ahora es mi territorio también, y que yo tengo que allí emprender. Entonces, seguramente jueves y viernes no es la mejor opción para Cuenca. Le va a ir bien y le vais pasando porque está corriendo a su casa a comer. Entonces, la dinámica de los territorios no solo tiene que ver con las poblaciones migrantes, es una conexión. Es migrante, sí, pero estoy pisando el territorio local, cuencano en este caso, por el ejemplo, ¿no? Tengo que conocer cuál es la dinámica de los cuencanos. Comen en sus casas. Así es. Entonces, jueves y viernes no me corresponde. Me pareció genial el ejemplo, porque si ve, José, yo sé que la teoría a veces es como, pero cuando uno piensa en una intervención y es puntual, una feria es puntual, generar una feria de conexión intercultural entre, yo hemos estado en muchas de entre Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador. Tiene que pensar en una estrategia. No voy a transformar la migración, ni voy a hacer que la gente se haga millonaria, ni nada por el estilo, pero voy a ir generando desde esos espacios de conexión intercultural dinámicas de redes, de apoyo, de solidaridad, etcétera. Allí, cuando yo voy entendiendo también dónde estoy pisando, en fin, estoy en Cuenca, perfecto, vamos a ver cómo yo lo hago en Cuenca. Y ahí, con estas intervenciones, una feria, esta intervención se puede convertir en un programa, en un plan, en un tema de conexión con lo transnacional, etcétera. Es allí, para mí, es desde lo local, desde la vivencia misma, donde se va construyendo y transformando las economías con participación ciudadana, con desarrollo local, con gobiernos locales que aporten a la política nacional y que quizás desde la política nacional se logra incidir en lo internacional. Quizás no estoy tan optimista en este momento, me disculparán si no estoy tan optimista, pero bueno, de todas maneras, lo que no me quita es la idea de que en lo local se construyen cosas y las intervenciones no tienen que ser gigantes para que puedas lograr cambios, pero sí creo que hay que hacer estos ajustes son necesarios, que son importantes, mi querida Dayana. Sí, buenos días con todos. Justamente Hola, yo quería poner como ejemplo desde esta teoría feminista, no sé si tal vez lo podríamos conectar con la cooperativa de Teje Mujeres. Esta cooperativa cuéntame. que se crea en uno de los cantones de Cuenca y pues que abarca mujeres artesanas que se dedican a la producción de tejidos manuales. Claro Ajá, que proporciona el empleo, ingresos estables, capacitaciones también. Y pues esto
perdón, nos estaría demostrando que de cierta forma la economía local está justamente siendo sostenida en esta área rural grandemente por las mujeres, ¿no? Y bueno, para mí también remarca la importancia que ellas tienen dentro de la economía y a la vez sería también una estrategia que, que tiene que ver mucho con un proceso de descentralización. Em, Eso nomás como ejemplo pequeño. Perfecto, sí, sí, sí. Todo el tema de este tipo de estrategia, bueno, este tipo de, ya no solamente una estrategia, sino creo que ya hay una conformación interesante de esta cooperativa que inicia como estrategia, pero que ya se convierte en se va convirtiendo en una política, me imagino también, tiene que ver con aquello. Es una forma de pensar estas nuevas economías. Y si es que es con mujeres, seguramente también con perspectiva de género, ¿no? Muy interesante también. Más bien, si es que luego nos cuentan, quizás en clase la próxima semana que estamos con todo el tema de las experiencias, me encantaría conocer un poco más. Yo de ley, me imagino que todos y todas, porque estamos todos con los apuros de la tesis y queremos saber más sobre la intervención. Entonces, capaz que ahí también nos aportan un montón. Son las 9:36. No sé si yo quiero presentarles un video de un minuto, que es de un minuto para cerrar y tomarnos un descansito no sé si les parece, de unos 10 minutos, pero antes de salir quisiera darles este video chiquitito y luego vamos a retomar con una pequeña em, entrevista que le hacen a Ana María Orozco. No me quiero ir sin mostrarles, porque no quiero que se queden, pero esto es que estas teorías son como muy abstractas. Yo no quiero que se queden con esa impresión. Quiero que en el discurso de ella, ya porque es de ella, puedan escuchar y de allí ver si es que es posible o no. Entonces, me dan solo un segundito. Voy a copiarle, lo tengo directamente aquí, denme solo un segundito, creo que era esta, les voy a mostrar este de un minuto, ¿ya? Denme un segundito, ya les voy a pasar para que me den chance también como de ver. Déjenme ver si es que... Sí puedo, Fabián, perdone, compartir, ¿no es cierto? Sí, sí puede compartir. Ya, perfecto, déjenme solamente le estoy poniéndoles ahorita el... Un segundo. Aquí me parece que ya por fin ahí está, me parece, no lo lograba. Creo que ahí está. Vamos, ojalá que se escuche. Estoy con todo el volumen. Solo le pongo un poquito más alto. Creo que estamos con el volumen. No sé si es que lo están viendo en este momento. Se llama Cadenas Globales y Cuidados, Mujeres Migrantes y Racializadas. No sé si es que lo están viendo. En este momento solo está parado. Sí, sí. Ya, perfecto, vean. El sonido nomás no está activado. Ya, Debe entonces ya me activar voy a... la parte en el Zoom, donde está compartiéndose hay una ventanita pequeñita de Zoom que se abrió. En la parte superior suele abrirse. Y Ya, hay entonces, tres puntitos y ahí dice una opción ya, compartir audio de... perfecto. Ya, deme un segundito. Claro, a mí se me escucha. Deme un segundito y ya a ver, un segundito, parece que se me... No, ahí lo están viendo, no, ahí está. Sí lo están viendo allí, ¿no es cierto? En compartir, me decía los tres puntitos, que yo no me acuerdo. Sí. Aquí, Y acá ahí, está, y aquí está, en compartir sonidos, de la ¿cuál es? computadora, sí, algo así. Compartir sonido del sistema o algo así dice. Del equipo. Exacto, es. Desactivado, y ahí dice, pero dice que está desactivado. Ahora pongo Actívele. estéreo, ¿será? Actívele ese, que está desactivado, actívele. Ya, ahí está, me parece que ahí está, veamos. Ahí, creo que está ahí. Déjame ver si es que... Creo que ahí está, veamos. Ahí estoy yo, estoy ahí, No, no todavía. ¿no? No. Porque le aplasté justo allí. Déjeme ver también en mi audio un ratito para
chequeale esto de aquí. Tal vez en altavoces también suele ser, déjeme ver allí. No, ahí no lo escucho yo. A ver. ¿No se escucha ahí? Porque le puse, verá, dice en los tres Ahí puntitos, parece que eso no. Póngale play. Parece que escuché. Ah, no, no. ¿no? Ya, déjeme ver. Porque sí, ya le busqué en los tres puntitos. Dice compartir sonidos de equipo. Hay uno que dice estéreo, tal vez en estéreo. Y póngale así, póngale este. Yo voy a poner allí porque creo que es allí. No, no. Perfecto, ahí sí escucho. Ahí está. Perfecto. Cuando vienes y vienes sin papeles, ahí te pillas en lo primero. Como dicen aquí, te agarras a un clavo ardiendo si es posible, pero porque necesitas el trabajo. Te toca trabajar lo que te toque trabajar, sin librar, sin vacaciones, sin medias pagas, sin festivos. Cuando llegué aquí, este trabajo no quería nadie. La gente española no querían trabajar en esto. Yo soy migrante, pero soy mujer. Y a mí no me diferencia nada de ti como española, ni como mujer, ni de ti. No me diferencia nada. Tengo los mismos derechos. Trabajo tanto como tú. Quiero lo mismo que tú. ¿Me lo merezco o no me lo merezco? Muchas personas que se vienen aquí dejando allí personas a las que ellas consideran que tenían que estar cuidando, mi mamá, mis niños, con lo cual también ahí, alguna me lo ha dicho, dice, pero ¿qué hago yo aquí cuidando a tu madre? Yo tenía que estar cuidando a la mía. Estar en un país ajeno, cogerte con un trabajo de cuidado es muy duro. Porque lo que estoy haciendo con tu madre es lo que yo quiero hacer con la mía. El amor con el que trato a tu madre es lo que yo quiero hacer con la mía, pero no tengo la oportunidad. Con papeles o sin papeles, en este caso, igualmente somos la más vulnerable. Bien, es un muy chiquito como para cerrar el tema de la principal propuesta una de las principales propuestas de Ana María Orozco, que es entender que los cuidados también se globalizan y que tienen que ser valorizados y que cuando hablamos de sostenimiento de la vida es de ese reconocimiento de esos derechos también. Entonces, luego no sé si les parece, nos tomamos unos 10 minutos, quizás para descansar un poquito y vamos a iniciar con el video de Ana María Orozco para cerrar su teoría y luego vamos a ver muy rápidamente, no me voy a quedar mucho en aquella, pero creo que es importante tener también en cuenta algunas apreciaciones, deben conocerla también ustedes, a Silvia Federici, que plantea también el tema de la perspectiva de género, pero lo hace desde una mirada un poquito diferente. Sin embargo, no quiero dejarle pasar a Silvia Federici porque ella reconoce en cambio la importancia fundamental de las redes. Y yo creo que si vamos a trabajar en estrategias y además, Mónica, que cree en lo local y en la participación, pero también en la conformación de lo social, de las redes, no puedo dejarles de dar estos tips que nos cuenta Silvia Federici. Entonces, nos vamos a ver, ¿les parece? Son las 9:43. Nos podemos ver a las 10 de la mañana, no sé si están de acuerdo. Listo, prof. Sí. Ya, perfecto. En sus 10 minutitos para prepararme yo también con la otra presentación y nos vemos en 10 minutitos. ¿Les parece? Un gusto. Ya, sí, Nos vemos. solamente entonces a las 10 porque me voy a movilizar un ratito y para parar la grabación y iniciar de nuevo en otro. Perfecto, Ya, sí, a las 10. perfecto. A las 10. Sí, Perfecto. sí, A las 10 de muchas la gracias. mañana nos volvemos a ver. A usted. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.